La reelección presidencial consecutiva sin límite de tiempo tiene sus principales exponentes en ex repúblicas del Imperio Soviético independizadas en 1991 y en repúblicas africanas independizadas de ex imperios europeos en el último medio siglo. Estos presidentes son Dos Santos en Angola, en el poder desde 1979, Obiang en Guinea Ecuatorial, también presidente desde 1979, Biya de Camerún, presidente desde 1982, Mugabe de Zimbabue desde 1987, Karimov de Uzbekistán desde 1990, Nazarbayev de Kazajistán desde 1990, Aliyev de Azerbaiyán desde 1993 y Lukashenko de Bielorrusia, presidente desde 1994. Estas repúblicas presidenciales se caracterizan por sus violaciones sistémicas a los derechos humanos y la realización de elecciones populares que no cumplen los estándares internacionales de pureza del sufragio. En comunicado difundido ayer, Alianza País propone suscribir, en conjunto con el alcalde Jaime Nebot, un acuerdo para reformar la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto. Ahora, si la reelección presidencial indefinida es característica de regímenes pseudo-democráticos y la Constitución de Montecristi la prohíbe para todos los cargos de elección popular, ¿qué sentido tiene ahora esta propuesta de Alianza País? Bueno, en el prólogo a esta entrevista se ha hecho una observación sobre sucesos relativamente contemporáneos, pero no hay que olvidar las reelecciones continuas del doctor Velasco Ibarra en el Ecuador, de Joaquín Balaguer en la República Dominicana, y si se tratase de la orientación de derecha política, tendríamos que pensar en Stroessner o en Somoza. Así que esa figura ha existido a lo largo de la historia. Pero aquí no estamos respondiendo tampoco a los antecedentes históricos, estamos respondiendo a una especie de aupamiento que ha existido en diversos medios, en diversas entrevistas, incluyendo este espacio, donde jamás se cuestionó al abogado Nebot en su condición de proponerse una vez más como candidato a la alcaldía, como sí se cuestionó al compañero presidente Correa en el binomio con Jorge Glass a inicios del año pasado, cuando nosotros propusimos su candidatura. Por lo tanto, aquí lo que también estamos juzgando es el doble rasero moral con que se juzga. Bueno, justamente una breve aclaración. Velasco Ibarra tuvo varias reelecciones, pero no fueron consecutivas, eran espaciadas. Ahora, respecto a la forma en que está redactado el comunicado de Alianza País, de que es para atender la insistencia de la prensa libre e independiente, que santifica la continuidad y los 19 años de gobierno local, más parece una maniobra de campaña electoral, como diciendo, si reeligen de nuevo a Nebot, los castigamos con la reelección indefinida de Correa. Pero esto es lo interesante, es el artículo 10 del régimen de transición de la Constitución de Montecristi el que permite la última reelección de Rafael Correa el 2013 y la última de Nebot el próximo año. Además, no existe todavía un proyecto de reforma. Y si existe, ¿cuándo lo tramitarían o solo sería si el pueblo reelige a Nebot? No existe un proyecto de reforma, no hemos hablado con los compañeros de la Asamblea Nacional, Pero no se trata de castigar a nadie si se tratase de la presencia de Rafael Correa. Ese no es un castigo para el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano lo ha recibido todo de manera absolutamente contraria, con inmensa alegría, con efusividad, con patriotismo y con un acto cívico extraordinario como la votación del 17 de febrero. No hay castigo de ninguna naturaleza para nadie, porque es para el pueblo ecuatoriano de lo que hablamos, de su futuro inmediato. Pero yo creo que hay que resaltar un tema determinante en esto. ¿Por qué el doble rasero moral? Se dice incluso en varios artículos el elevado patriotismo de Jaime Nebot al incluso dejar la familia para seguir sacrificándose por Guayaquil. Bueno, ese
mismo es el concepto entonces que debería observarse cuando se trata incluso de una actividad con mayor responsabilidad como es la presidencia de la República. Ahora, sobre eso del doble rasero, quiero hacer una aclaración. Yo nunca he escrito ningún artículo diciendo esas cosas, son otros periodistas y lo dice concretamente el comunicado de Alianza País. Se refieren a una frase mía sobre la continuidad, pero yo justamente planteaba lo de la continuidad a Nebot porque él ha continuado siendo alcalde la mitad del tiempo con la partidocracia, la mitad con Rafael Correa, y no ha habido continuidad al proyecto del puerto de aguas profundas. O sea, yo me refería era a eso, para aclarar el asunto. Por otro lado, lo interesante aquí, y esto es el tema de fondo, lo que se resolvió en Montecristi es el asunto. La continuidad en el poder tiene ciertas ventajas relativas y por eso se establece un límite. En otros países no se establece el límite. ¿Por qué? Porque se consideró que más importante que eso es la alternabilidad democrática. Entonces, eso fue lo que se debatió en Montecristi, eso fue lo que se resolvió en Montecristi certeramente y yo nunca me he opuesto y lo he apoyado, me parece correcto. Entonces, por eso llama la atención que ahora se plantee hacer un cambio a lo que se resolvió en Montecristi y lo aprobó el pueblo en referéndum. A ver, si la gran mayoría de aquellos representantes de la prensa, con comillas, libre e independiente, como se autopromociona, considera que es muy bueno para Guayaquil que se dé un proceso de continuidad con una nueva reelección del abogado Nebot, que determine 19 años de ejercicio en la alcaldía y 27 años de ejercicio del Partido Social Cristiano, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que nosotros queremos aclarar con el país. ¿Cuál es la diferencia y por qué en el caso de la presidencia no? Si la responsabilidad es mayor, si tenemos este momento el más alto grado de aceptación del país para un presidente en América Latina, de acuerdo a las mediciones del Instituto Mexicano que se encarga permanentemente de hacerlo. Aquí no se trata entonces de hacer amorfinos, de contestar con versos con mala métrica, porque si se tratase de recordar quiénes somos, yo le podría recordar al abogado Nebot también que en 1996 él no era virrey, quedó vicecampeón en las elecciones de 1996, ¿no es cierto? Aquí lo que hay que hacer es muy serios en la conducción de un proceso a través del cual sea el pueblo. Así lo ha dicho el abogado Nebot. Y decimos nosotros las pocas veces que coincidimos, o quizá esta única, esta vez coincidimos en que es el pueblo el que tiene que determinar el futuro, y es el pueblo el que puede decidir si hay una reforma constitucional. Es el pueblo el que ha votado por Rafael Correa y por la Revolución Ciudadana. En virtud de ello, si considera Guayaquil que debe reelegir a Jaime Nebot, ¿por qué no el país considera reelegir a Rafael Correa? Bueno, perdón, un momento, tenemos una interrupción de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia, luego continuamos con la entrevista. A ver, adelante.